orillas del río Tigris, en lo que hoy conocemos como el norte de Irak, se alzan las ruinas de la antigua ciudad de Nínive, frente a la moderna Mosul. Fue allí donde en 1842 el arqueólogo británico Austen Henry Layard realizó un hallazgo que sacudiría los cimientos de la historia oficial: la Gran Biblioteca de Asurbanipal. Este archivo real contenía miles de tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes, muchas de las cuales datan de más de 3000 años antes de Cristo. Se cree que estos registros sumerios constituyen los primeros escritos de la humanidad, un legado en piedra que narra con detalle encuentros con seres que no parecen ser de este mundo. Las tablillas sumerias, al ser traducidas, revelan relatos que podrían redefinir nuestra comprensión del pasado. Entre los textos más intrigantes se encuentran aquellos que hablan de los Anunnaki, deidades celestiales que, según estas historias, interactuaron con los humanos y participaron directamente en su creación. Una de las representaciones más enigmáticas muestra el árbol de la vida flanqueado por figuras divinas. Estos seres celestiales eran los Anunnaki y portaban joyas con símbolos astrológicos, una estrella, una luna y otros íconos que algunos investigadores han interpretado como un reloj de pulsera, un artefacto fuera de su tiempo. Los registros indican que los Anunnaki eran gigantes de más de 2,5 metros de estatura, llegados a la Tierra desde otro planeta en busca de oro. Este mineral, más allá de su valor en la joyería y tecnología humana, habría tenido un uso vital en la atmósfera de Nibiru, su planeta natal, probablemente relacionado con la protección contra la radiación solar. Al percatarse de lo agotador que era extraer el oro por sí mismos, estos dioses Anunnaki decidieron crear una forma de vida que hiciera el trabajo por ellos. Y según la interpretación de estas tablillas sumerias, así fue como nació el ser humano, producto de una manipulación genética avanzada, una mezcla entre los propios Anunnaki y los homínidos primitivos que habitaban el planeta. Este proceso de creación descrito en las tablillas se presenta como un trabajo arduo y lleno de intentos fallidos. Según lo que la historia narra, en estos documentos antiguos de arcilla y después de varios intentos, finalmente se logró una forma estable de vida: el Homo sapiens. De acuerdo con esta visión alternativa de la historia, nosotros no seríamos el resultado de una simple evolución natural, sino de un experimento biológico diseñado con un propósito muy específico: servir como obreros en las minas de oro a los Anunnaki. Esta hipótesis ha sido fuertemente criticada por la ciencia convencional, que la tilda de mitológica y pseudocientífica. Sin embargo, hay detalles en los relatos sumerios que resultan difíciles de ignorar. Por ejemplo, la exactitud astronómica que manejaban los sumerios, su conocimiento de planetas que no eran visibles sin telescopios modernos y su detallada descripción del sistema solar, incluyendo a Nibiru, un cuerpo celeste aún debatido por la comunidad científica. ¿Cómo es posible que una civilización tan antigua supiera tanto del cosmos sin tecnología avanzada? La pregunta se extiende más allá de Mesopotamia. Diversas culturas alrededor del mundo narran historias similares. El Popol Vuh de los mayas afirma que el lenguaje fue otorgado por los dioses. En el antiguo Egipto se atribuía el origen de la escritura y el conocimiento a Tot, una deidad con forma humanoide y cabeza de ibis, llegada del cielo.
En el Corán también se menciona que Alá otorgó el lenguaje al ser humano. Estas coincidencias culturales parecen apuntar a un mismo origen narrativo, un contacto directo con entidades superiores. En el suroeste de Estados Unidos, los petroglifos de los pueblos Hopi muestran figuras humanoides con cabezas alargadas, halos radiantes y artefactos similares a cascos o mochilas. Al igual que los Anunnaki en la cultura sumeria, estos seres llamados cachinas por los Hopi eran considerados mensajeros celestiales que descendían en naves y transmitían su conocimiento. Aunque los antropólogos los interpretan como símbolos religiosos o mitológicos, otros investigadores sostienen que son representaciones reales de la visita de seres extraterrestres. Este patrón iconográfico se repite también en Val Camonica, Italia. Incluso se hallaron petroglifos con diseños semejantes en Tassili, en Argelia, y en muchos otros lugares del mundo. Seres de gran tamaño, ojos prominentes, escafandras, rayos saliendo de sus cabezas. Realmente todas estas culturas tan distantes entre sí tuvieron la misma imaginación simbólica o se inspiraron en una experiencia común. La teoría de muchos investigadores de este tema, profundizada por Zacarías Sitchin, propone que estas entidades celestiales fueron en realidad visitantes de otros mundos. Los Anunnaki serían una manifestación local de un fenómeno global. Según Sitchin, Nibiru es un planeta con una órbita extremadamente alargada que lo hace regresar cerca de la Tierra cada 3.600 años. En su paso cercano, sus habitantes, los Anunnaki, habrían descendido para interactuar con los humanos, influenciar en su cultura y tal vez incluso guiar su historia. Además del oro, algunos investigadores sugieren que los Anunnaki también buscaban algo más valioso: información biológica, genética, emocional. El ser humano, con su complejidad emocional y capacidad de adaptación, podría haber sido una fuente de datos invaluable para seres de una civilización avanzada. Si nosotros hoy realizamos experimentos con microorganismos en laboratorios para entender mejor su vida, ¿por qué otros seres más evolucionados no habrían hecho lo mismo con nosotros? Otra línea de investigación plantea la posibilidad de que el conocimiento otorgado por los Anunnaki no se limitara solo a aspectos técnicos o científicos, sino también espirituales y filosóficos. Algunos textos antiguos contienen referencias a códigos de conducta, leyes morales y nociones de justicia que podrían haber sido transmitidas por estos visitantes. Esto sugiere que su influencia fue más profunda de lo que inicialmente se creía, moldeando no solo nuestras herramientas y estructuras, sino también nuestras ideas sobre lo correcto y lo incorrecto. La panspermia, una teoría científica legítima, sugiere que los bloques masivos de la vida pudieron haber sido sembrados en la Tierra por cometas o meteoritos. Y si esa siembra no fue accidental, sino intencional, y si los Anunnakis no fueron los creadores últimos, sino los jardineros enviados por otra inteligencia aún más antigua, este tipo de planteamientos no solo cuestionan nuestras raíces, sino que también invitan a repensar el propósito mismo de la existencia humana. ¿Somos simplemente bacterias semi-organizados dando la vuelta en este planeta? ¿O el resultado de un experimento cuidadosamente planeado por inteligencias cósmicas? Si aceptamos siquiera la posibilidad de que seres avanzados nos moldearon, entonces también debemos considerar que quizás aún nos observan y que nuestras acciones actuales forman parte de un proceso mayor que no alcanzamos todavía a comprender.
Hoy, a medida que se explora Marte, se envían sondas más allá del sistema solar y se buscan exoplanetas habitables. Estamos comenzando a caminar los mismos senderos que quizá alguna vez recorrieron los Anunnaki. Tal vez el ciclo esté por repetirse y en esta idea loca de poblar otros planetas en lugar de resolver los grandes problemas del nuestro, seamos nosotros quienes en el futuro sembremos vida en otros mundos y despertemos en ellos las mismas preguntas que ahora nos hacemos. Tal vez después de todo los Anunnaki no eran dioses, sino el reflejo de lo que un día podríamos llegar a ser. Y así, mientras el eco de los antiguos dioses resuena en cada mito, en cada piedra tallada y en cada estrella observada, queda una certeza en el corazón del misterio. La historia de la humanidad está incompleta. Tiene muchas páginas en blanco. Solo cuando aceptemos que no lo sabemos todo, que hubo y que tal vez aún hay inteligencias más allá de lo humano, podremos abrir los ojos al verdadero origen de nuestra especie. El cielo ha hablado desde tiempos inmemoriales. Tal vez por fin estemos listos para escuchar. Si miramos los recientes avances en la exploración espacial, el descubrimiento de exoplanetas en zonas habitables y las constantes señales de radio misteriosas que llegan desde lo más profundo del cosmos, surge una pregunta inquietante. ¿Están los Anunnaki o una civilización como la suya observando nuestra evolución? Tal vez en un futuro cercano el contacto no sea solo una posibilidad, sino una realidad incuestionable. Hoy, para cuando circula la información por diferentes sistemas mediáticos y cuando todos los estamentos nos han fallado, el dilema que tiene la humanidad es: ¿a quién le creemos? ¿A quién le cree usted? Pretendemos cubrir con estos programas esos vacíos mediáticos que hay de información sobre el fenómeno ovni y los grandes enigmas de nuestra humanidad. En los siguientes 70 minutos, usted escuchará y también podrá observar entre las diferentes redes sociales toda aquella información que nos ha sido negada, encubierta, soslayada e incluso ridiculizada. Sobre todos aquellos temas que despiertan muchos cuestionamientos en nuestros pensamientos y que por sobre todo avivan nuestra conciencia. Así es, amigos, la humanidad hoy mismo se debate frente a un gran dilema, y este es: ¿a quién le creemos? Pues el sistema aberrante, reduccionista, unidireccional y compulsivo en el que nos han puesto a vivir quienes han armado la pecera, nunca han tenido una organización honesta que nos haya dicho la verdad en lo referente a muchos temas. Es por esto que ahora mismo el dilema que tiene la humanidad es: ¿a quién le creemos? ¿A quién le cree usted? Es decir, ¿quién tiene que decirnos que la vida extraterrestre existe? Para que usted pueda tener una referencia y afirmar esta realidad, a medida que nuestras vidas van avanzando en edad y conocimiento, vamos de alguna manera llegando al encuentro con cada uno de nosotros mismos. Este encuentro viene dado por la herencia cultural que hemos obtenido debido al punto geográfico en el que hemos nacido, y el conocimiento que hemos logrado recuperar hasta este momento. Esto nos ha permitido tener nuestra propia filosofía de vida, la misma que nos acerca cada vez más a un propio proceso de evolución consciente de esta vida, conocimiento que forma parte de nuestro camino al infinito. Así las cosas, el día de hoy conversaremos con usted acerca de cuál es el lugar que ocupamos en el entorno cósmico al cual nos pertenecemos, y para esto esperamos contar con su participación, ya que este es un programa interactivo y está siendo realizado con la única intención de aportar la información que usted debe conocer. Bienvenidos. Mis queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por acompañarme en un programa más de esta su serie
navegantes del cosmos, ¿eh? Hoy estamos lunes 25 de agosto. Empezamos una nueva semana. Y bueno, pues mire usted, el tema que hemos escogido para hoy es un tema que ha generado mucha polémica, sobre todo en el asunto del Internet, porque ya ve usted que existen diferentes formas de interpretar la historia y muchas personas pues tratando también de, no vamos a decir relucubrar, sino de generar su propia hipótesis, ¿no? Han sembrado muchas dudas sobre teorías de personas que durante muchos años, pero muchos años, como es el caso de Zecharia Sitchin, por ejemplo, más de 30 años, ¿sabe usted lo que es 30 años? Se dice fácil, ¿no? 30 años investigando el tema de los Anunnaki hasta lograr decodificar el asunto de estas tablillas que estaban impresas en cuneiforme. Bueno, están. Espero que los locos estos que se andan dando leña por allá en Medio Oriente no las hayan destruido ya, ¿no? Porque ya ven que cuando generan ideologías, pues no respetan las ideologías de otras personas y al contrario tratan de destruir cualquier evidencia que no empate con el criterio de ellos, ¿no? Esto ya se han vuelto problemas fundamentalistas de religión. Bueno, es historia, no es religión, pero las personas lo han tomado como religión porque ya ven que el 80% de las religiones pues han sido creadas en base a una historia, ¿no? A una historia y se ha generado una narrativa y bueno, pues por ahí andan todas las personas que inducen este conocimiento de tal o cual manera. En el tema de los Anunnaki, hay que tener presente una cosa porque esto es lo que más se confunden las personas y es el tema de creer que es una única civilización generando la genética en este planeta. Hicimos 3 programas para explicarles cómo funciona lo de la genética extraterrestre y cómo estos seres habrían tenido que ver única y exclusivamente en la parte genética, ¿no? Recuerden que somos una trilogía, cuerpo, mente, conciencia. Ellos únicamente intervinieron en el tema del cuerpo, nada más, en donde pues habitan las almas, ¿no es cierto? O sea, la energía consciente de vida de las personas para el desarrollo de su propia conciencia. Eso es. Entonces, así como existe la historia de los Anunnaki, existen 1732 historias que nosotros aquí algunas las hemos puesto y que esta historia tiene que ver directamente con el punto geográfico en el que usted ha nacido. Entonces, de acuerdo al punto geográfico en el que usted ha nacido, se genera o usted hereda una cultura. Esa es la herencia cultural que usted tiene. Y en base a esa cultura, pues usted establece su filosofía de vida, usted entiende el universo, usted entiende su vida, pero si quiere tener un criterio un poco más amplio, tendrá ya que saltar de la pecera. Y cuando salte de la pecera, pues ahí se va a dar cuenta que existe muchísimo más historias e interpretaciones de las que nos enseñaron en la escuela, en el colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta biblioteca de Asurbanipal es el archivo real. Esto contenía, pues, contiene las tablillas. Entiendo que son como 22,000 tablillas grabadas en cuneiforme, ¿no? Una historia completa de cuándo vienen estos seres de la constelación de Sirio y vienen, pues, aquí para... se dice extraer el oro, ¿no? Que eso es lo que consta ahí, en estas tablillas. Y luego, pues, se dan cuenta de que ellos físicamente no empataban para este trabajo que se requería mucho esfuerzo, ¿verdad? Entonces, aquí viene mi teoría que lógicamente puede estar equivocadísima, está bien, pero esa es la conclusión a la que he llegado hasta el día de hoy, armando mi propio rompecabezas. A lo mejor pueda empatar con su capacidad de discernir.
Entonces ahí es cuando agarran al proto-homínido, ¿no? Al Simius restus, lo agarran y lo traquetean genéticamente, pero en esta parte, ¿no es cierto? Cerca del río Tigris, en esta parte, Nínive, y agarran a este protohomínido y lo traquetean genéticamente. Dice la historia contada por Sitchin y de acuerdo a las tablillas que inicialmente ese traqueteo genético no quedó bien y tuvieron que hacer 2 y 3 pruebas más hasta que perfeccionaron a lo que conocemos como la raza negra, ¿no? Una de las 7 razas negras. No se confunda, porque existen 7 orígenes de esas 1732 razas, existen 7 orígenes de diferentes razas negras, ¿no? No es la misma esta raza que usted puede encontrar en África Central, por ejemplo, a la raza negra que usted encuentra allá en Australia, por ejemplo, ¿verdad? Y así, es decir, son razas generadas en distintas épocas de tiempo, de lo que llamamos tiempo, a esa evolución de sucesos que llamamos tiempo, y en diferentes lugares del planeta. Entonces, eso sí, entendemos que genéticamente hablando, es la raza mejor constituida, ¿no? Es decir, la más resistente, la más fuerte, porque usted pone a alguien de la raza negra en cualquier parte del planeta y responde perfectamente, la parte física trabaja, es decir, genéticamente creo que es la raza más completa, ¿no? Hablando de la pura genética. Y luego, pues, usted tiene los textos estos que intrigan en aquellos que nos hablan no solo de los Anunnaki, sino de muchas otras culturas, pero ya hemos hablado aquí de muchas de ellas, ¿no? Entonces, no vamos a seguir insistiendo, pero este asunto de la generación de razas y todo es uno de los argumentos que más conexa con la vida extraterrestre. Por eso yo les he dicho a ustedes, o sea, la trampa del sistema ha sido mantenernos en esa eterna discusión de si será verdad o será mentira este asunto de los platos voladores, los no identificados, ovnis o como le quiera llamar. Ese tema apenas está en la planta baja de este gran edificio de 15 pisos que es la ufología, ¿ya? Entonces, en cada piso hay un nivel de información diferente y superior. Y justamente en el primer piso, que es lo que estamos tratando ahora, está la historia mismo de la humanidad. Historia que, si es verdad, muchos detalles esenciales a veces están perdidos ya en el tiempo. No los podemos ni siquiera conjeturar. Sin embargo, hay personas, historiadores, arqueólogos y todo, que sostienen ciertas teorías como reales, firmes, verídicas y no las cambian. Y eso es una especie de traba. La otra traba que ha tenido la arqueología, la antropología y todas estas ciencias han sido que no han tomado en cuenta esto que nosotros llamamos el eslabón extraterrestre. Si usted no pone este ingrediente en su interpretación, el eslabón extraterrestre, va a ser muy difícil que usted pueda cerrar el ciclo de la historia mismo de la humanidad. Pero bueno, habrán personas que como ya adquirieron, ¿no es cierto?, su herencia cultural, tienen pues ya un conocimiento, un discernimiento que dista muchísimo de este entendimiento que aquí nosotros profesamos, pues está bien, no pasa absolutamente nada. Cada persona puede tener su explicación y para eso estamos aquí. No estamos para uniformarnos mentalmente, ¿no? Como hemos hablado siempre. De acuerdo con esta visión alternativa de la historia, nosotros no seríamos el resultado de una simple evolución natural, ¿no es cierto? Ni siquiera de un experimento biológico.
todos, yo les sugiero que revisen estos 3 capítulos que hicimos con mucha dedicación para ustedes de la genética extraterrestre. En 3 capítulos agotamos la mecánica, cómo se dio todo esto, ¿no? Porque claro, hay muchas formas de interpretarlo. De hecho, hoy en día los científicos están en aquella parte de la, fíjese a dónde hemos llegado, porque antes solo se aceptaba incluso como teoría la panspermia, ¿no? Es decir, meteoritos que llegan acá, que yo les he dicho a ustedes que todos los meteoritos o fragmentos de meteoritos que caen aquí en el planeta traen los 4 elementos condicionantes de la vida, como son carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, y muchos de ellos incluso fósforo, ¿no? Y el 70% de estos pedruscos traen aminoácidos y pirimirinas, que son partes constitutivas de las proteínas y de las cadenas genéticas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la vida, la constitución de la vida en el universo es una sola. Es que no pueden haber construido solo en esta diminuta mota de polvo en el universo llamada Tierra, vida, y todo el resto del cosmos, que ni siquiera tenemos idea lo gigante que es esto, lo grande que es esto, ¿no? Haberlo construido de otra forma. No, máxime cuando llegan aquí fragmentos que evidencian que los elementos que constituyen nuestra vida, eso quiere decir que la química en el universo es una sola. La física tal vez va a tener muchas variantes, lo entiendo, muchas variantes, y en eso ya hemos hablado, ¿no? Pero la química, que es un componente importante dentro de la genética, se mantiene. Hay un factor común y bajo esas leyes de esa genética es que estamos nosotros aquí presentes ahora, evolucionando como seres conscientes, ¿no? Ahí tenemos el antiguo Egipto, se atribuía el origen de toda esta historia y del conocimiento y de su civilización a Tot. De Tot hemos hablado en varias oportunidades, ¿no? El Corán también menciona a Alá, que otorgó el lenguaje al ser humano, que vino a enseñarle a hablar al ser humano, ¿no? Bueno, los Hopi, recuerden ustedes de esa cultura ancestral tan interesante, ¿no? Los Kachina, seres celestiales, dice textualmente en su libro, dice mensajeros celestiales. La traducción de Kachina es mensajero celestial. ¿En cuántas de estas culturas no hemos encontrado esta descripción de estos señores viniendo de las estrellas, ¿no es cierto?, a compartir con nosotros su conocimiento, incluso de alguna manera a vigilar nuestra evolución? Ahí puede tomar forma también el concepto de esta famosa confederación de la galaxia que está pendiente de nosotros, que vigilan, que nos observan y todo eso, de lo cual hemos hecho algunos programas también, ¿verdad? Digo, porque si alguna entidad superior llamada por nosotros deidad, como usted quiera, pues ordenó generar la genética para nuestra existencia, pues de alguna forma nos están supervisando. De hecho, en el pasado muy antiguo, pues estuvieron más pendientes de nosotros porque estábamos en formación primaria, ¿no? Digo, genéticamente nuestra evolución hablando, y por eso es que existía más contacto con estos seres, pero luego ya el bebé aprendió a caminar, luego el bebé aprendió a hablar, ya puede manejarse por sí solo, ¿verdad? Entonces dejamos al bebé que siga su camino, su proceso, su propio proceso, ¿no? Y eso es la forma, porque hay personas que dicen, bueno, y antes, ¿por qué tenían tanta frecuencia y nos visitaban con tanta, y ahora no? Bueno, ahí tiene usted. Es fácil darnos cuenta con este testimonio lítico, piedras gigantescas con construcciones maravillosas, digo,
para quien se ha sorprendido y hemos tenido la posibilidad de estar frente a ellas y ver grabaciones en unas estructuras de granito rígido, algo extraordinario. Algo que lógicamente a quienes estamos en este proceso de entendimiento nos conmueve, ¿no? Nos conmueve y nos lleva pues lógicamente a cerrar los conceptos en base a nuestro conocimiento, ¿no? Zacarías Sitchin propone que estas entidades celestiales fueron en realidad visitas de extraterrestres o seres de otro mundo. Pocos son estos científicos y ya ven que no les ha ido nada bien a todos aquellos científicos que, pues, de una u otra manera saltan al vacío con esta hipótesis y esta teoría. ¿Por qué no podemos barajar la teoría extraterrestre dentro de todo este entorno cósmico? ¿Por qué no podemos hacerlo? Miren cuántas retaliaciones está sufriendo ahora mismo Avi Loeb, este astrofísico que sostiene que este asteroide que está viniendo para acá y que llegará por octubre es una gigantesca nave extraterrestre, que fue el mismo que puso varios argumentos científicamente demostrables sobre el Oumuamua, ¿no? Que tuvo una trayectoria inteligente y da 2 vueltas y genera un acelerón, acelera incluso su velocidad. Eso puede dar muestras sencillamente de que estaba tripulado, manejado de alguna manera por seres que no responden pues a la inteligencia humana, ¿no? Bueno, el oro para algunos investigadores sugiere que los Anunnakis también buscaban algo más valioso. Ya cuando se empieza a hilar más fino y siempre que se habla con los seres de los seres extraterrestres, se dice que ellos están en cierto nivel en donde ya no manejan algo que primariamente nosotros sí manejamos, que es las emociones, ¿no es cierto? Todo este factor de emociones que nosotros pues lo manejamos, yo diría no tan correctamente porque nos dejamos manipular por el sistema, ¿no? Ahora mismo me mandaron ahí un video, dice, vea Jaime lo que usted dice, y me muestran o en un partido de fútbol se iban matando ya, se iban matando, un partido de fútbol, tuvieron que suspenderlo y todo eso, o sea, estamos en un nivel muy primario de conciencia, lo sé, pero todos estos ejemplos nos demuestran, ¿no es cierto?, que sí, mal o bien manejamos las emociones con apegos, con sufrimientos, con cosas, y eso ellos observan, la evolución de llámele sentimiento, como usted guste, ¿no? Bueno, si nosotros hoy realizamos experimentos con microorganismos en laboratorios para entender mejor la vida, ¿por qué otros seres más evolucionados no habrían hecho lo mismo con nosotros? Es decir, no estuvieron encargados de generar la genética en este planeta, pero su tecnología les permite descubrir que existimos, que estamos aquí. Porque generalmente todos los seres que han sido contactados, con quienes hemos hablado y afirman que estos seres que los han contactado, llámense como se llamen, estuvieron aquí en su momento viviendo nuestro propio proceso de evolución y que ellos nada más están 1 o 2 niveles en esta escuelita, ¿no? Están 1 o 2 niveles de conciencia más arriba que nosotros, nada más, ¿no? Pero que ya en esos niveles de conciencia se le permite manejar y tener cierta tecnología que lógicamente es poderosísima para desplazarse en el cosmos, ¿no es cierto?, a semejantes velocidades y con unas características técnicas que ojalá nunca las descubramos porque si no nos mataríamos más rápido. Entonces, estos seres afirman que solamente 1 o 2, y de ahí viene un proceso de evolución en el cual pues llegará un momento en que usted no necesita ni siquiera ya un cuerpo, ¿no?, para habitar. Entonces ahí es lo que nosotros llamamos seres de luz. Por eso es que se divide esto entre intraterrestres, extraterrestres y ultraterrestres, ¿no es cierto? La panspermia es una teoría científica legítima y pero ya hoy en día
se está llegando al concepto, escuche bien porque esto es muy importante, a veces las grandes noticias que no se las dan como a nosotros nos gustaría y que salen por ahí nomás un retacito en alguna revista por ahí, en una esquinita, ¿no? Junto a los obituarios, o pues donde casi la gente no lee. Panspermia dirigida, ojo, o sea, muchos genetistas están ya en ese punto de la panspermia dirigida. Algún día llegarán a aceptar lo que dice el doctor Vigui, ¿no? Y que habla y explica de los elementos de los cuales está compuesta nuestra genética, que son imposibles de que se generen por revolución. Si alguien genera intrigas con lo que estamos diciendo aquí, les sugiero que vean estos 3 programas que hicimos que se llama Genética Extraterrestre, primera parte, segunda parte y tercera parte. Usted pone en el buscador, ¿no? Entra a Navegantes del Cosmos Plus y pone Genética Extraterrestre. Primera parte. Si le gusta la primera, va con la segunda y luego con la tercera, y ahí cerramos la idea de la mecánica, de cómo fue esta evolución de la genética, ¿no? Porque tiene muchísimos detalles, miles de detalles, diría yo, y cada detalle puede fragmentar incluso el conocimiento de las personas, ¿ya? La idea loca de poblar otros planetas en lugar de resolver los grandes problemas que tiene el nuestro, sugiere que seríamos nosotros quienes en el futuro sembremos la vida en otros mundos. A la final, si hilamos fino y pensamos a un futuro muy, pero muy lejano, cuando ya hayamos evolucionado conscientemente y estemos en aquel nivel en el que recibamos órdenes superiores, ¿no es cierto?, de sembrar vida en otro planeta, lo haremos. O sea, generando una lógica y cerrando un ciclo que se repite, ¿no?, un círculo vicioso, pues esto debe ser así. Bueno, estamos jugando con la imaginación, pero es que estamos siguiendo, como llaman ahora ustedes en el internet, siguiendo el hilo, ¿no? Siguiendo el hilo de esta historia. ¿En qué terminará nuestra historia, no? Bueno, si es que la tecnología no nos termina destruyendo antes, lógicamente, porque esto de la tecnología es un serio problema. Pero es más serio de lo que ustedes imaginan, mis queridos amigos. Más serio, o sea, es imposible. Hoy viví otra experiencia que confirma eso y tengo una amiga aquí que me está visitando de Chile y quiere aplicar para ir al asunto ese del tren de la nariz del diablo y todo eso. Puro internet, usted no puede hablar con ningún ser humano. Tiene que pinchar el link, ir a no sé dónde, o sea, no hay alguien, esa es la deshumanización que estamos viviendo y que ya las personas ni lo notan, ¿no? Antes uno cogía el teléfono y le decían, sí señor, mire, tenemos estos planes, le sugerimos este horario, podemos ya, ¿no? Ahora es mecánico, pincha, cuesta, paga, listo. ¿Qué es eso? O sea, claro, hay mucha gente que, sobre todo los de mi generación que vivimos esta buena experiencia del humanismo, pues saboreamos esto. Las nuevas generaciones a lo mejor ni entiendan las cosas que yo estoy hablando este rato justamente por eso, ¿no? Están estas civilizaciones del cosmos observando nuestra evolución, sería la moraleja. Tal vez en un futuro cercano el contacto no sea solo una posibilidad, sino una realidad incuestionable. Me refiero al contacto personal. Habrá más frecuencia de contactos y contactados. Este fin de semana he hablado con 2 amigos que eran ufólogos y ahora son contactados, pero de verdad lograron contactar. Y me dicen, no, Jaime, dice, yo incluso antes generaba hipótesis en contra de ciertos contactados, pero ahora todo es diferente, estoy metido en esta colada, dice, ¿cómo la ves? Y les doy un nombre incluso para que vean como referencia, este buen amigo Daniel Muñoz, una persona a quien yo aprecio mucho y que de hecho hizo muy buenos programas.
y que la verdad yo celebraba los programas que él hacía, ¿no? Bueno, mire, si luego del programa usted se queda con alguna duda, quiere mayor información, puede escribirme a jaime.cito@hotmail.es. Con mucho gusto responderé su correo. Si quiere versarse sobre más información, puede ir a navegantesdelcosmos.es, que es la página que tenemos, navegantesdelcosmos.es. Vaya a biblioteca, tenemos como 780 libros ahí, Vaya a biblioteca, ponga el tema que usted requiere en el buscador y va a conseguir mucha información que le va a ayudar y que va a ser un complemento de lo que usted escucha hablar y comentar en este programa. Bueno, y como ya es costumbre, vamos a conectar con todos nuestros buenos amigos aquí en el chat, ¿no es cierto?, para compartir sus inquietudes, sus historias, incluso porque ya ven que nos cuentan muchas historias. Hablando de historias, recuerde que en esta semana tenemos el jueves el Cuéntame tu historia, ¿no? Así es que déjennos grabado en el chat del Cuéntame tu historia para compartir aquí con ustedes. Gracias por estar presente, Elizabeth Tufiño, Chicharrones de Luna Jagua, Clarita Gutiérrez, Mari Vega, Santiago Jaramillo, Armando Javier Vaquerizo, Carlota Aguirre. Buenas noches, gracias por sus bendiciones, mi querida Carlota. Olguita Tituaña, mi buena amiga, también saluda a los navegantes del cosmos. Carlos Figueroa Quesada, a los espíritus inquietos. Luis Campos también nos saluda. Ever Jolón desde Guatemala. Gracias, mi querido amigo, por estar presente. Elizabeth Tufiño dice, increíble, dice, usted me regañó porque le pedí su opinión de su alumno cuencano Nelson Pineda y ahora nos da su opinión del señor Díaz. Me confundo, no sé a qué se refiere. De ningún señor Díaz he hablado. Bueno, como usted escribe y es muy activa aquí, lo bueno sería que usted me escriba al correo y con mucho gusto aclaramos cualquier asunto, porque a veces hay confusiones en las cosas que yo digo y yo no regaño a nadie, absolutamente a nadie. Tal vez hay un pequeño problema ahí de cómo usted lo interpreta, ¿no? Ya les he dicho, o sea, cuando estamos en este proceso de evolución, una parte vital, importante, es darnos cuenta que el problema se genera en nosotros, no en los demás. El problema es cómo nosotros tomamos o interpretamos las cosas. Yo no estoy aquí para regañar a nadie, pero si usted lo toma así, ¿qué puedo hacer yo? Nada, porque es usted la que percibe de tal o cual manera las conversaciones, ¿verdad? Rigo García dice, Mauro Biglino, italiano, sí, hemos hecho incluso textos aquí basados en lo que él afirma, ¿no? El dios de mayor jerarquía sumerio, Anu, hebreo, Elión y griego, Zeus, son el mismo ser. Sí, hay muchas de estas entidades que se las correlacionan, ¿no? Hablamos de Tod, se habla que Tod era un Atlante, ¿verdad? Y que luego fue Enoc y que el mismo Enoc fue, o sea, Zeus, etcétera, o sea, se les da muchas interpretaciones, ¿no? Fíjese que alguna vez yo me puse a buscar el origen de la palabra Dios para ver cuál es el origen, de dónde sale. Y luego de haber rebuscado y dado vueltas y vueltas, llegué a Zeus. Tiene que haber una explicación ahí, ¿no? Ya cada persona, de acuerdo a su interés, pues puede hacer su descubrimiento, ¿no? Alternativa musical dice, es verdad que en diciembre del 25 preparan una nueva pandemia. Todo es posible, mis queridos amigos, todo es posible. Este mundo está manejado por 12 locos, ya hemos hablado aquí de eso. No queremos volver sobre el tema. Sandra Silva dice, se dice que el Jehová del Antiguo Testamento fue un Anunnaki. Se lo describe en algunas partes de la Biblia. Además, era un Dios muy cruel. Creen todavía que Mire, escribí un libro al respecto que se llama Israel, otra creación de los extraterrestres. Entonces ahí hago referencias y pongo detalles más o menos de lo que usted aquí opina, ¿verdad? Pero si quiere ir más profundo todavía, hay un libro que confronta muchos argumentos, sobre todo de la Torá, el Pentateuco hebreo, y muy profundo, escrito por mi buen amigo David Kangá. Está en nuestra biblioteca y se llama
desenmascarando a Yahvé, ¿ok? Así es que a lo mejor eso le puede servir porque es un libro muy profundo, ¿no? Muy profundo. Mike Angelo dice, este planeta es como un corral. No hemos avanzado nada. Bueno, es que cuando ya despertamos, nos damos cuenta de que no debemos pluralizar ni generalizar absolutamente nada, porque tomamos posesión de nuestro propio ser, como usando ese término que lo han marketeado muchísimo en varios conceptos, dicen, nos empoderamos, claro, empodérese de su conciencia, de su propio nivel y dése cuenta que quien está evolucionando en este planeta es usted, no los demás. Entonces ya en una partecita de este entendimiento nos daremos cuenta de que juzgar o interpretar es solamente un producto de haber seguido, ¿no es cierto?, ese trencito de narrativas que el sistema nos induce. El momento que usted empodera, hasta que encuentre otro término, yo también usaré el empoderamiento de nuestra conciencia, ¿verdad? Pues usted empieza a ver la vida muy diferente y sabe que el que está evolucionando es usted, no los demás. Entonces va a encontrar de los unos, de los otros, sobre todo va a poder manejar mejor su desarrollo en la vida normal, diaria, en la calle, ¿no? Así es. Ginita Castro dice, tiene que unirse a la tecnología avanzada a pasos gigantes. No, para nada, al contrario. Cada día me voy más para atrás. No me interesa para nada. Mire, si usted habla con una persona consciente de los de mi generación, de hace 70 años atrás, que hemos vivido y hemos disfrutado de verdad la vida humanamente, ¿no? Pues no necesitamos esta tecnología, no necesitamos. Hay formas de ir solucionando y de ir saltando estas vallas que nos pone el sistema de la tecnología. No me quiero deshumanizar, no voy a entrar en eso, ¿ya? Bueno, gracias, dice Ale Camino, quisiera ser contactado y viajar por el universo y tener 500 años al regresar a la Tierra. Bueno, tiene la oportunidad por el momento de contactar con su vecino, con sus familiares, ¿no es cierto? Ver que todos esos sentimientos estén en armonía, ¿verdad? Digo, porque hay personas que anhelan contactar con un extraterrestre, pero tienen dificultades para contactar con los terrestres. Así es que empecemos por ahí, ¿verdad? Bueno, dice Miguel Contreras, dice... Jaime, ¿qué sucederá con la Iglesia Católica y otras religiones cuando ya se oficialice la llegada de los aliens? No, a ver, la llegada de los aliens no se va a dar, eso estamos clarísimo. El concepto de su existencia sí se va a dar por diferentes motivos, ¿no? Uno de ellos puede ser el que están precipitando ahora mismo estos locos que manejan el planeta con energía atómica. Ellos la van a frenar, ya lo han hecho, han desarmado muchísimos hilos atómicos, ¿no es cierto?, con su tecnología, pero que vienen con la nave y lo desarman. Usted puede ver varios libros al respecto aquí en nuestra biblioteca. Les sugiero ver, por ejemplo, la historia de Robert Salas, ¿no? Y también le hemos hecho entrevistas a Robert Salas. O sea, lo que sí vamos a ver es sus naves, pero como en una fracción de tiempo mucho más acelerada. Pasó ya a finales del año anterior. ¿Recuerda usted el revolú que se formó en New Jersey, Nueva York y algunos estados por ahí, que incluso hasta autoridades honestas salieron a reclamar la falta de honestidad del gobierno, que no les decían la verdad, que les expliquen qué es lo que están viendo? Pero luego, pues el sistema tiene tantas cosas para tapar, para cambiar, para generar narrativas diferentes, para confundirle a las personas, que lo manejan de la manera que ellos desean, como ellos quieren, ¿no? Así lo manejan. Entonces, claro, incluso este tema del fenómeno ovni, en muchas ciudades, en muchos países, en ciertas ocasiones,
Cuando no existía el Internet, lógicamente, existían los periódicos estos que les llaman amarillistas y todo, fue utilizado para tapar escándalos, para generar expectativas, para cambiar la narrativa sobre un problema que iba tomando cuerpo, ¿no? Claro que fue utilizado, porque a este tema lo han usado a diestra y siniestra bajo los intereses de muchas personas que generalmente están involucradas en la pecera, ¿no? Que manejan la pecera. Jimenita Uchiña, gracias por sus saludos, dice Carlos Britos, dice: saludos a todos los espíritus inquietos y navegantes del cosmos desde Guayaquil, una excelente semana para todos, muchas gracias. Comunicare, dice: basado en lo que usted acaba de decir, me niego a pensar que existan seres en forma de insectos o reptiles e incluso los seres de forma de pera invertida que les llama. Perfecto, está bien, estoy totalmente de acuerdo con usted. Así tiene que ser, así tiene que ser. Gracias por compartir con nosotros su opinión. Jaime, dice Elizabeth Tufiño, o sea que vienen a compartir su conocimiento, ¿con qué objetivo? Bueno, si ellos tuvieron el encargo de generar la genética, ¿no es cierto? Usted cuando tiene un hijo, un niño, o sea, bueno, en el caso que usted es mujer, mejor todavía, porque nace de usted ese nuevo ser, ¿verdad? Usted no lo puede abandonar. Porque si usted abandona una criatura, ella sencillamente se va a morir. Esa criatura necesita de usted hasta que empieza a dar los primeros pasos, luego camina, usted le enseña a hablar, usted le enseña modales, le enseña a cómo hacer esto, cómo hacer el otro, ¿verdad? Bueno, eso páselo a la generación de una raza, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que digo, hace miles de años tenían más frecuencia en sus visitas porque estaban en este moldear a una cultura, a una civilización, ¿no? Hasta enseñarles a sembrar la tierra, sembrar la fruta, el choclo, qué sé yo. Entonces, era parte del proceso. Cuando ya lo aprendieron, pues se fueron, pero quedaron sus vestigios, que muchos de ellos han sido grabados en piedra, ¿no? Dice, los envía a la fuente, la teoría de Freixedo que somos una granja humana está descartada, es su pregunta, eso responda usted, porque cada persona, conforme va evolucionando en su entendimiento, ¿no es cierto?, acepta o no ciertos conceptos. Si quiere, hago un paralelismo de lo que dice Freixedo con la pecera, que tanto hemos repetido aquí y lo hemos graficado de tantas maneras, ¿verdad? O sea, Freixedo habla de la granja humana. Bueno, mi hipótesis ha sido siempre la pecera, ¿no es cierto? Mire, hemos hablado de la pecera que tiene 5 paredes. Imagine usted esto, un país, por ejemplo. Ahí está el país. Todos los que estamos dentro de la pecera somos ecuatorianos. Entonces, muy pocas personas se atreven a saltar de la pecera, ¿verdad? O sea, lógicamente, pues, no todos tienen clara la idea, ¿no?, de que son estas 5 las paredes de la pecera dentro de donde nosotros estamos. Entonces, estas 5 paredes, milicia, creencias por la fe, el dinero, las comunicaciones, ¿no es cierto?, los políticos, ellos son los que generan la narrativa de lo que usted debe entender, la estructura de una sociedad, ¿no? A eso se llama control social. Entonces, ahí es cuando viene el dilema. Usted quiere pensar por pensamientos propios, usted quiere evolucionar conscientemente, entendiendo la vida a su manera, de acuerdo a su capacidad de discernir, o quiere seguir siendo manipulado dentro de un sistema, ¿no es cierto?, que, como decimos en el intro, es aberrante, compulsivo, no tiene un oriente humano. Por eso nosotros lo decíamos hace 40, 50 años cuando dábamos estas conferencias y decíamos, los científicos le rinden un culto esclavizante a la materia utilizando tecnologías que están completamente divorciadas del humanismo.
Por eso es que muchas personas que siguen dentro de la pecera y que no observan esto, no se dan cuenta del desfase que hay entre la tecnología y el humanismo. Hay un desfase. Esto es algo que los extraterrestres lo tienen muy claro porque están en otro nivel de conciencia y empatan, ¿no? Es decir, hay un equilibrio, hay un equilibrio. Esa palabrita que hablamos en varias oportunidades, recuerda equilibrio y lo importante que es, ¿no? Javier Naula dice, quizás sabe algo de la profecía de Baba Vanga, sí, para el 25, ¿no? Hoy día era, ve, hoy día era 25, pero como todas estas profecías ya ven lo que sucede. Aquí cuántas veces en el transcurso de los programas personas han escrito y dice, oiga, el 19 de julio vienen los extraterrestres, ya eso es un hecho, ya preparémonos. Le digo, bueno, el 20 de julio hablamos. Vea. Hoy estamos 25, ¿no? Ahora, que hay una sarta de criminales por ahí manejando este planeta, eso no tengo la menor duda, y que uno no necesita ni siquiera ser profeta para saber en qué va a terminar Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Con un genocida horroroso que en nombre de Dios sigue matando gente, porque mató como 40,000 mujeres y niños y dice, Dios me dijo que los mate a todos. Bueno, está bien si hacemos referencia a la Torá del Pentateuco hebreo, está perfecto, está siguiendo la línea, ¿no? Así es que chequen el libro Israel, otra creación de los extraterrestres, y no es que profetizamos, sino que decíamos lo que iba a suceder. Está sucediendo, ¿no? Porque hay cosas que usted las ve y que por deducción propia sabe en lo que va a terminar. No necesita ni siquiera ser profeta, ¿no? Pero claro, en este caso de Baba Vanga generó una expectativa que era de la Antártida, de lo cual se venía ya hablando muchísimo y muchísimo y muchísimo, ¿no? Ahora, incluso hay que ver si mismo lo dijo o no Baba Vanga, o lo dijo alguno de estos youtubers, o de dónde salió la información primaria, ¿no? Ojo con eso, que eso es importante porque ya ven que vivimos este mare magnum de información, que a veces no podemos ni siquiera rastrear la información primaria de dónde salió, cuál fue el origen de esa idea o de ese concepto, ¿no? Javier Naula dice, saludos a todos desde Cuenca, gracias paisano. Rosana Grandes, Intriago, nos saluda, gracias Jaime. Bueno, gracias a usted por estar aquí. Clarita Gutiérrez nos saluda desde Colombia, dice, los Anunnakis están en la Biblia, claro, muchas personas pueden interpretar de Balak, habla de los Anunnakis y está en la Biblia, Balak, ¿no? Alejandro Núñez dice, buenas noches desde Chimbacalle, muy bien. Dagabela Gabel, la historia contada en escuelas y universidades está totalmente tergiversada. Qué bueno que hoy en día lo puede decir. Antes no se podía decir esto, usted no podía ni siquiera chocar con un profesor de historia, ¿no? Porque bueno, en mi caso me sacaban de clase y ya está, porque no admitían debatir argumentos que generaban en mi mente o algo de eso, ¿no? Pero que bueno que hoy sí, o manipulada. Por eso es que sí les he contado que cuando fui a hacer mi primer documental allá en la jungla del Guatemala, en el Tikal, sobre los maya, cuando regresé a Ecuador, lo primero que hice es ir a buscar a mi profesor de historia para reclamarle las cosas que me había enseñado, pero él, con su lógica que yo la acepto, pues dice, pero mira Jaime, o sea, seguíamos lo que se llama un pensum en el que nos daba el Ministerio de Educación, la pecera, volvemos a la pecera, ¿verdad? Y los libros venían ya señalados de la LNS, recuerden de dónde viene eso, y entonces teníamos que seguir una misma estructura, una misma historia en todas las escuelas, en todos los colegios, ¿no? Y lógicamente, pues, crea o no crea él, eso era irrelevante. Él tenía que dar esa materia y eso quedaba ahí. Bueno, esa fue la época por la que yo tuve que transitar, que me parece muy bonita época porque he podido comparar varias historias, ¿no? Y también la posibilidad del ser humano de reivindicar estas historias. Hoy en día, pues yo veo más frágil la cosa.
envueltos en esta cosa extraña que nadie, bueno, al menos yo no, ni quiero entenderla, llamada inteligencia artificial, que está manoseando y manipulando a toda la gente. Hay detalles que hay que darse cuenta. El otro día aquí en el computador estoy trabajando y ¡blum! Me entra una publicidad. Y era una publicidad en donde salía la inteligencia artificial explicándole a una persona que le puede dar clases de inglés. Y entonces empieza a decir, ¿cómo es tu nombre? Entonces dice, mi nombre es Juan, y en una parte de esa, la inteligencia artificial le corrige. Le dice, tú quisiste decir, I am 15 years old, por ejemplo. Ay, perdón, discúlpame, sí, dice, imagínense las personas ahora pidiéndole perdón, pidiéndole disculpas a la inteligencia artificial. Oiga, son detalles sutiles, pero no se da cuenta la gente porque está imbuida en esto. Ya les he dicho, las nuevas generaciones, niños que tengan hoy día 3, 4, 5 años, en el futuro la inteligencia artificial va a llegar a dominar tanto la narrativa que va a ser una deidad. Ellos van a confiar más en la inteligencia artificial que en sus padres. Esto ya empezó tiempo atrás, yo escuchaba y decía, googlealo, decían, ¿no? Y si el padre le daba una respuesta, el hijo le decía, mentira, porque en el Google dice que... ¿Ve? Humanismo. Ese es el problema, ¿no? Está totalmente tergiversada o manipulada por intereses oscuros. Así es, leer libros correctos te sorprenden por me va a decir a mí que tuve el problema, por ejemplo, con los gigantes. Recuerde la historia de los gigantes, en donde cayó el Smithsonian. El Smithsonian reconoció que mintió. ¿Ve? Ese es el tema. Pero claro, ¿a quién le interesa eso? No, si la persona se dejan imbuir, ¿no es cierto?, dentro de la pecera por tantas cosas que hay, que el fútbol, que... Bueno, no entremos en eso porque de eso ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Bueno, gracias. Saludos a Rosa Alvear. Dice, ¿puede ampliar sobre la teoría de evolución humana y refutar la de Darwin? Grandes éxitos. A ver, lo hicimos metódicamente y paso por paso en la genética extraterrestre, porque este rato voy a necesitar entonces 1 hora para sustentar lo que usted dice, lo que usted pregunta, ¿no? Así es que mi querida amiga Rosita Alvear, para eso hacemos los programas. Mírelos, ingrese en Navegantes del Cosmos Plus, ponga genética extraterrestre y mírese los 3 capítulos, aunque sea los intros, sin los comentarios, está muy bien resumido y está en secuencia. Mire la primera parte, la segunda y la tercera, y luego si tiene dudas, pues me escribe por favor, ¿ya? Gracias, dice amigo, gracias Wilfredo Torres. Hoy es 25 de agosto, recuerde la profecía de Baba Ganga. Bueno, es lo que les digo, ¿no? O sea, a ver en qué quedamos y a ver qué concepto tienen ustedes. Pero esto nos ha pasado aquí cientos de veces. Digo, tenemos muchos años haciendo estos programas y les hemos dicho, cuando nos escriben y nos ponen fecha, yo mismo les puntualicé el tema del 25 de agosto. Les dije, vamos a ver qué pasa. Hicimos un capítulo dedicado a Baba Vanga. Revíselo, ahí está, ¿no? A las profecías de Baba Vanga. Antonio Zambrano dice, en algunos trabajos están usando la inteligencia artificial para contratar personal, ingresan al perfil de sus plataformas y la IA le aprueba o no. Sí, por corrientes ideológicas, así es. Entonces, como a usted lo tienen chequeado, ¿no es cierto? Dice, a ver, ¿en qué noticiero se informa este señor, por ejemplo, ¿no? Entonces ven que usted es CNN, NBC, Ecuavisa. No, sí, está bien, dice, este señor tiene una orientación de la política acorde a la del sistema. Está bien, ya pasó. Pero si usted, por ejemplo, ve Rusia Today, Sputnik, Hispan TV, no. Esta ideología no nos interesa. O sea, eso es lo que hace la inteligencia artificial. Claro que sí. Antes había una persona de recursos humanos. Esto se estudiaba en la universidad 5 años.
y había el departamento de relaciones humanas, de esto de recursos humanos, en donde usted tenía al frente una persona con la que conversaba. Y esto era parte de psicología clínica incluso, ¿no? Y tenía usted una entrevista de 1 hora y le tocaban muchos tópicos y usted sustentaba sobre lo que iba a versar, ¿no? Y bueno, pues todo eso cambió. Rigo García, si algo pasó realmente en la Antártida, como Baba Vanga lo predijo, nos enteraremos dentro de 50 años. Bueno, quiero ser un poco más optimista, ¿no? A lo mejor en menos, sí. Antonio Zambrano dice, en algunos, sí, bueno, Fernando Socaire, miren la película de Johnny Depp, Trascendense, habla de la inteligencia artificial y a lo que nos quisieran llevar a la humanidad. Sí, oiga, el otro día me mandaron un documental de una feria de estas de la tecnología del Internet en Alemania. Todo, absolutamente todo diseñado para estas casas inteligentes. Usted no tiene que hacer ya nada, porque hasta la tapa del excusado se le abre solita. Con eso le digo todo. Y usted se sienta, hace sus necesidades, bueno, y ya sabe para lo único que tiene que usar la mano, ¿no? Para el aseo. Pero de resto, todo lo manda, todo. No tiene que abrir la llave, mete la mano y el sensor ya, bueno, eso ya lo sabemos hace tiempo. O sea, cosas, pero se prende la luz y usted solo le habla y le dice, bájame la intensidad y se empieza a bajarle. Ahí queda la intensidad. Un robotito le va siguiendo. Usted se sienta en una mesa de un restaurante y el robot le trae todo lo que usted pide, la orden, conversa como si fuera una persona. Híjole, está bien. Hay gente que alucina con la tecnología. Yo respeto ese espacio, ¿no? El problema es que estas personas deberían ser recíprocos y respetar el nuestro también, pero eso no va a suceder. Gracias, dice Tito Quiroz, dice, si lo de Avi Loeb le dieron la info sabiendo que él podía sacarla a luz, ¿no cree usted que le hicieron a propósito y así tenemos divididos y todo es posible, mi querido amigo? Se generan narrativas para eso, para dividir a la humanidad. Ese postulado de divide y vencerás es auténtico. A ver, todos estos gremios de las 5 paredes que hemos acabado de hablar, ¿qué es lo primero que hacen? Dividir, eso es todo. Políticos, militares, religiosos, medios de comunicación, dividen, eso es todo. Dividen. O sea, se parcializan para un lado, se parcializan para otro. Mire el tema ese del pinchazo. Hoy día me mandaron un artículo en el que es sorprendente cómo muchas personas ahora descubrieron que ese veneno que le pusieron acelera el Parkinson. Ahí está. Personas que eran sanas, que no tenían ningún problema, ¿verdad? Quedaron enfermas, débiles, vulnerables. Ese es el tema. Generaron una narrativa y la gente le cree al sistema. Ese es el peor error. Créele al sistema. Créale a su sentido común. Hágale caso a su sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero hágase caso a usted mismo. ¿Por qué no confía en su percepción, en su intuición, en usted? Y si se equivoca, equivóquese, no hay problema, es parte de su proceso. Lo está haciendo de buena onda, en buena voluntad. No está ofendiendo ni dañando a nadie, que eso es de algo que siempre tenemos que protegernos, ¿no? De hacerle daño a los demás. Gracias, dice Ginita Castro, dice, ya están saliendo los vientres de alquiler, pero una robot incuba al feto. No me extraña, ya nada me extraña. A ver, si fue hace 2 años que vi un show en Japón de este cantante, ¿cómo era? El que quería ser blanquito, bueno, no, ya mismo, Michael Jackson. Pero ahí, oiga, un teatro repleto, habían 1,700 personas en el teatro repleto, y dio un show con su coreografía y todo, y era un holograma.
Y usted veía y la filmación y todo ahí, el tipo haciendo sus piruetas y todo ahí. Increíble, ¿ve? Entonces, claro, eso ya nos dice mucho, ¿no? ¿A dónde vamos? Claro, hay personas que lo pueden tomar inicialmente como, oh, mira, qué sorprendente, sí, pero cuando ya empezamos a desmenuzar la cosa, como digo, a veces hilar más fino, nos damos cuenta lo que hay en el fondo de esto, ¿no? Y bueno, pues ojalá no, su capacidad de asombro todavía esté fértil, porque otra de las cosas que ha tenido como objetivo el Internet ha sido esa, ¿no? Ir destruyendo poco a poco nuestra capacidad de asombro. Eso es, mis queridos amigos. Bueno, como ustedes saben, claro, hoy día lunes siempre me despido con esto, pero antes de despedirme, quiero, recordarles nuestra miel de penco que también les hace a las personas que tienen artritis, artrosis, osteoporosis, problemas con el colon, ¿verdad? Sugerible. No hablamos mucho de esta mielita porque ya quienes la prueban recomiendan a otra persona y así se ha hecho una bolita de nieve. Pero sí, ahí tenemos este WhatsApp para aquellas personas que desean pedir más información, ¿no? Sobre esta miel de penco. Y también tenemos pues algo que ya está ahora llegando a las personas. Recuerdan ustedes que teníamos el guarumbo, ¿no? Pero teníamos el guarumbo en hierbita. Bueno, ahora lo tenemos en gotero, ¿no? En extracto de guarumbo. 15 gotitas en un vaso de agua disueltas y se acabó. Ya no tiene que estar hirviendo la hierbita y todo como era. Hay personas que siguen hirviendo sus hierbas, ojo con eso. Hay personas que siguen hirviendo. Muy bueno para personas con diabetes, les nivela el azúcar en la sangre, arregla problemas de colesterol y todos esos triglicéridos, Así es que, bueno, si quiere más información sobre esto, también le pedimos que nos escriba al mismo WhatsApp, ¿no? A este WhatsApp de aquí de la miel de penco. Gracias por todo dice Creaciones de Tisol. Para artrosis es bueno inmersión en hielo, que acá en Lima, Perú, lo hacemos y en Cusco también. Sí, pues ahí en Lima está esta terapia de Casanova Lenti, que a mí me parece extraordinaria, ¿no? Yo me hice eso hace muchos años, ¿no? Lo meten a usted en un cubo con agua muy helada, pero caliente, muy caliente, pero le van calentando poco a poco el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo se relaja, pero que así usted ya no puede ni moverlo. Entonces, entre 4 personas con una sábana lo cogen y ¡boom! Le botan en este pozo que se llama el polar, ¿no? Que es heladísimo y usted siente un shock, pero bárbaro. Y luego lo sacan de ahí y lo envuelven como momia, pero como momia auténtico, en sábanas, ¿no? Y ahí lo ponen y usted empieza a transpirar, a sudar, a transpirar. Y es una terapia extraordinaria, ¿no? Bueno, dice Antonio Zambrano, faltó más información de los Anunnakis. Dice, sí, siempre va a faltar información de todos los temas que nosotros hacemos, porque la intención es generalmente 2 cosas. Primero, sembrar en ustedes esa inquietud por buscar información, por enterarse de ciertas cosas que a lo mejor... Por eso ponemos detalles esenciales nada más, ¿no? Y lógicamente, pues el resto ya queda en ustedes, ¿no? Algo que sí he visto que lastimosamente se está perdiendo es el interés en la investigación. Hoy en día vivimos un facilismo bárbaro, la gente quiere, pero que todo se le dé ya servido ahí. No, pongan un poquito de ustedes también y rebusquen. Si hay un tema que les gusta, que les motiva, pues busquen y rebusquen y eso va a ser una bonita experiencia para ustedes, ¿no? Rigo García dice, ¿habrá relación entre Anunnakis y Elohim? Muy probablemente, muy probablemente. Y déjeme decirle una cosa, existen razas de seres extraterrestres que no necesariamente se han llevado bien,
se han llevado. Ojo, si algo de eso no está repercutiendo ahora aquí en nuestro planeta, ¿eh? Haremos un programa de esos. De hecho, lo tenemos en la lista, ¿eh? Bueno, mis queridos amigos, ustedes saben que yo los días lunes siempre me despido con una temática que es el reclamo. Excitamos. Sabemos que no va a tener récord, pero cumplimos, ¿no? Recuerden que hasta el mes de febrero, durante todo un año, hasta el mes de febrero del 2026, todos los lunes, a veces nos saltamos el lunes porque se nos olvida, hoy no se me ha olvidado, me despido con este pequeño reclamo que es una reflexión. Ojalá algún día existe esto, hay alguna persona consciente que quiera responder esto, ¿no? Así es que hay muchas preguntas que nacen de esto. La principal pregunta sería, ¿quién es el dueño del Banco Central? ¿Quién es el dueño del Banco Central? ¿Los políticos o los ecuatorianos? ¿Quiénes somos dueños del Banco Central? Una pregunta que a lo mejor no muchos se la han hecho, ¿no? Y que tal vez el cuestionamiento que hacemos a continuación le lleve a más respuestas. Gracias por estar aquí. Ya mañana encontraremos otro tema para unirnos en el conversatorio 332. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo. Hasta mañana. ¿Será posible que en algún momento de nuestra historia encontremos autoridades honestas que decidan hablarnos con la verdad y no calculando los porcentajes de credibilidad que exponen ante sus votantes? En el caso de Ecuador tenemos una larga historia de mentiras, robos y manipulación que se han venido dando con la mera intención de que el común de la gente se mantenga dentro de la pecera, consumiendo la matriz de información que ha sido creada única y exclusivamente para mantener el control social a través de un feroz maniqueísmo. Así las cosas, hemos permanecido más de 45 años buscando una persona honesta que nos diga la verdad al interior de las así llamadas Fuerzas Armadas, en lo referente a estas naves que circulan por nuestros cielos y que no corresponden a la aeronáutica convencional, y aún no la encontramos. Hicimos nuestro mejor esfuerzo cuando por fin y luego de 23 años de insistencia se nos autorizó crear una comisión oficial al interior del Ministerio de la Defensa para investigar este tema, pero lastimosamente fue saboteada por dos agentes de la Central de la Ignorancia Americana, quienes impidieron a toda costa que los ciudadanos ecuatorianos pudiéramos tener acceso a los archivos en donde se mantiene esta información clasificada como sensible, desautorizando de esta manera a la ministra de la Defensa de la época y a las órdenes del presidente de la República. Por otra parte, entidades gubernamentales tales como el Banco Central del Ecuador, a través de su departamento de museos, nunca, y remarco la palabra nunca, le han dado cuentas a los ecuatorianos sobre qué bienes poseemos y de dónde los adquirieron. Pues para muestra está el caso del latrocinio cometido por quienes en su momento traspasaron todos los objetos de mucho valor que mantenía el padre Carlos Crespi Crossi en su museo y que los traspasaron al Museo del Banco Central del Ecuador, de lo que para hoy nadie sabe a dónde fueron a parar esas piezas y sobre todo las pinturas de muchísimo valor que en su momento fueron observadas por un ex agente de la CIA, el coronel Wendell Stevens, quien nos dijo que estos cuadros llegaron desde Europa y eran de célebres pintores. Y aún más, nos dijo que solo con la venta de esas pinturas se podría pagar la deuda externa del Ecuador. Podría pasarme aquí un día entero contándoles todas las idioteces que me ha tocado observar en todos estos años de investigación. Sin embargo, sé que es tiempo perdido, ya que la reflexión que deberían hacer las así llamadas autoridades nunca llegará, debido a que basan su poder autoritario solamente en el ego y la codicia,
lo cual es una mezcla letal que impide el desarrollo consciente del ser humano. Día llegará en que por mera gravedad los ecuatorianos nos enteremos de muchas verdades que aún permanecen ocultas y que han retardado nuestra real opción de información. Entonces, los políticos de turno lo único que harán es lo de siempre: culpar a las anteriores autoridades y decir, yo no fui, sin tomar en cuenta que en el momento en el que recurrimos a ellos, lo único que recibimos como respuesta fue su indiferencia y en ciertas ocasiones hasta su ridiculización. Los políticos, los religiosos, los militares y los autodenominados científicos consideran preferible dudar de la sensatez de los demás antes que dudar del fundamento de sus ideologías. Y no solo ponen en duda el trabajo honesto de investigación y las teorías que éste genera, sino que las insultan negando y ocultando los hechos más indiscutibles, deformando y escondiendo pruebas y evidencias e incluso destruyéndolas cuando el caso se presenta como innegable. Y todo con tal de evitar únicamente el derrumbe de sus ideas y por ende de ese castillo sin cimientos que han venido levantando desde hace muchos siglos atrás, sumiendo a la población en un oscurantismo fatal.